se transmite a las naciones por las siguientes emisoras: Radio Apocalipsis Network por el 99.1 FM en Orlando, Radio Apocalipsis Network por el 101.3 FM en Wisconsin, Radio Alabanza Viva por el 1710 AM en Florida, Teleradio Luz por el 1710 AM en Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network por el 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM en Massachusetts. También a través de las siguientes plataformas: Apocalipsis Network en Roku TV y Apple TV. A través de las siguientes aplicaciones: Apocalipsis Network en Online Radio Box Europa, CX Radio en Brasil, My Turner Radio, entre otros. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, ubicada en el 1122 de la Kentucky Avenue, Ciudad St. Cloud, en la Florida Central de los Estados Unidos de América, y sus pastores, el reverendo Ángel Rosario y la misionera Yadira Campos, les dan la más cordial bienvenida a la sintonía del servicio de adoración al Altísimo. Esperamos que esta transmisión sea de gran bendición para sus vidas. Descenderá el Salvador y con poder y esplendor regresará. Gloria a Dios. Qué bendición, qué hermosa bendición el estar con ustedes una vez más en este tu programa Entre Tú y Yo. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros como todos los miércoles, conectados a esta misma hora de 12 a 1 de la tarde. Buen provecho a todos los que están almorzando y los que han tomado un break para tomar algún cafecito, tomarse, ¿verdad?, un receso. Pero en esta hora están conectados con nosotros y qué hermosa bendición. Le damos la más cordial bienvenida. Y estamos aquí bien contentos una vez más. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y estamos agradecidos por la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la ciudad de St. Cloud, aquí en Florida, cuyo pastor es el reverendo, amén, Ángel Rosario y la pastora Yadira Campos, que están pastoreando aquí la iglesia más feliz de la Florida, amén, y gracias a ellos que ya hace más de un año que estamos aquí, amén, ellos están auspiciando nuestro programa y también damos gloria a Dios y damos gracias al Señor por la emisora Radio Apocalipsis Network y sus 49 plataformas que hacen posible que usted nos pueda ver a través de YouTube, a través de radio, escucharnos por radio y también por televisión. Así que estamos agradecidos del Señor por eso. No tan solamente nos vemos aquí en los Estados Unidos, sino en Centro, Suramérica y el Caribe. Amén. Y parte de Europa también. Así que el Señor ha ido expandiendo los límites para esta emisora y damos gloria a Dios por esta hermosa oportunidad. ¿Qué les parece si hoy, amén, si oramos al Señor para presentar este programa, para que el Espíritu Santo, amén, haga conforme a su voluntad, para que Él nos ministre, nos hable en esta hermosa tarde? Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre porque tú eres Dios. Gracias, Padre, porque nosotros somos tu pueblo y nosotros, Señor, estamos agradecidos de ti. Y en esta hora me uno a un hermoso pueblo, Señor, que ha de escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, que hoy tú vas a ministrar, salvar, restaurar vidas. Oh, Señor, cada tema que hablamos aquí es inspirado por ti, Señor, dirigido por ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que mientras hablamos tu palabra, tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer y nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra a ti, porque solamente tú, oh Jehová, la mereces. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que están conectados. Te pedimos que le bendigas de forma especial y te pedimos que en el día de
de hoy bendigas y utilices de forma poderosa a tu sierva, Señor, nuestra invitada en el día de hoy. Yo sé que tú vas a ministrar de forma especial a aquellos que van a escuchar esta transmisión de forma diferida más tarde. Yo te pido que también le ministre de forma especial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Aleluya, qué bendición. Todos los programas son especiales, pero también este es uno de esos programas que el Señor nos permite conectarnos y nos ha permitido conectarnos con mucha gente especial. Y esta joven es una joven muy linda, muy especial, que nos conocimos hace como 3 años atrás. Fui para una campaña en la ciudad de Indiana. Amén. Y la conocí. Sus papás son pastores allí en la ciudad de Goshen, Indiana. Y conocí este matrimonio, nuestro hermano Javi Pérez y nuestra hermana Lady Yasmín Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Lady, qué bendición. Amén. Que estés. Mira, se decidió quedar. Dios te bendiga, Javi. Bienvenida, Amén, bienvenidos. Lady, Dios te cuide. Salúdanos en esta hora. Bueno, saludamos al nombre de Lady Pérez. Javi Pérez. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Goshen, Indiana. Nuestros pastores son Edwin y Carmen Rivera, que también son mis padres y pues... Y son mis suegros. Qué bendición. Qué bueno que están aquí, chicos. Javi, Dios te bendiga. Salúdanos por ahí también. Amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Como dijo nuestra hermana Lulú, como cariñosamente pues le decimos, nos conocimos hace 3 años atrás en la ciudad de Goshen, Indiana, y gracias a Dios que la pudimos conocer, una sierva de Dios humildemente, y nos hemos gozado con ella, y gracias a Dios pues tenemos amistad. Después de 3 años todavía la amistad sigue. Qué bendición, ¿verdad que sí? Y pues siempre hemos seguido la amistad, el contacto, amén, y Dios los ha bendecido de forma especial. Y hoy quisimos traer a nuestra hermana Lady porque tiene un testimonio poderoso, una joven que Dios ha levantado de una forma especial. Dios le ha permitido, amén, el privilegio de poder grabar su primer sencillo, amén, Él volverá. Y ella nos va a estar hablando de eso más adelante, pero estamos contentos y agradecidos del Señor porque verdaderamente conocer gente que quizás, amén, no son muy conocidos en el mundo del ¿verdad? Cristiano y nada de eso, pero son gente de Dios, gente hermosa que Dios tiene en un lugar específico, los ha posicionado, amén. Son madres, es madre de 3 hermosos niños, es esposa, pero sobre todas las cosas es una joven llena de la presencia del Señor. Y verdaderamente conocer a Heidi fue un privilegio. Amén, me hospedé en su casa y cuando comenzamos a hablar del testimonio que ella tuvo y cómo Dios ha trabajado en ella, amén, y lo que Dios, y he venido viendo cómo Dios ha trabajado de forma especial en ella, no podía pasar la oportunidad. Y este fin de semana el Señor me la puso en el corazón, me dijo, a Lady es que vas a invitar. Y siempre procuro, amén, decirle al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer en este próximo programa? ¿Qué tú quieres hacer? Y mientras hablaba con Lady, amén, ella me dijo, yo quiero hablar sobre la posición de nosotros como creyentes, nuestra identidad en Cristo, volviendo a nuestra identidad, recuperando nuestra posición en Él. Así que Lady, yo quisiera preguntarte, Lady, ¿cuándo fue esa primera vez que tú tuviste un encuentro personal con el Señor? Bueno, yo puedo decir que nací y criada en el Evangelio, pero todos sabemos que aunque uno haya sido criado en el Evangelio, uno no viene a tener un encuentro con Dios hasta que uno comienza a intimidar con Él. Amén. Y puedo decir que a la edad de 12 años fue donde realmente pude saber lo que era tener una relación con Dios. Amén. Y fue en la edad precisa porque en esa misma edad comenzó mi proceso. So que Dios no se equivoca. Y es en la intimidad, ahí es donde uno tiene un encuentro con Dios. Decidir buscarlo y apasionarse por Él. Ahí fue donde lo conocí.
Amén. la intimidad. A pesar de ser hija de pastores, porque tus papás son pastores desde hace muchos años, siempre hubo esa batalla que el enemigo quiso sacarte de posición, quiso en un momento dado quizás tirarte al suelo con todo lo que tenía, mas sin embargo el Señor llegó justo a tiempo. Amén. A pesar de ser una joven criada en los caminos del Señor, pero fue a los 12 años que tuve esa maravillosa experiencia. Pero siempre de adolescente ocurrían esos ataques fuertes. A la edad de 12 años fue que comenzaron los dolores de cabeza. Y pues el primer dolor de cabeza que me dio pues fue bastante fuerte. No lo comprendía. Y me recuerdo que la pastora que yo tenía en ese entonces me lleva al hospital porque mis papás pues estaban mientras criada pues estábamos en diferentes iglesias. Ujú. Mis papás estaban en una iglesia y pues como había más jóvenes en otra iglesia, pues nosotros estábamos en otra iglesia. Ujú. Pero ese día que me comenzaron los dolores de cabeza, esta pastora fue la que me llevó al hospital. Cuando mis papás pues se enteran de que estoy en el hospital porque me dieron dolores de cabeza y estaba ya para marearme de los dolores, pues ellos llegan al hospital. Y ahí pues prácticamente pues comenzó todo. Me dan de alta pensando que pues eran migrañas. Y ese fue el diagnóstico que me dieron los doctores a la edad de 12 años. Ya cuando va pasando el tiempo, que ya, tú sabes, los dolores pues eran demasiado frecuentes, empezamos a ver que ya, tú sabes, no eran dolores de cabeza normales. Ujú. Y ahí es cuando decidimos llegar al hospital de nuevo. El primer derrame cerebral que me dio, pues ahí fue donde terminé hospitalizada. O sea, que no tan solamente fue, o sea, al principio era un dolorcito de cabeza leve, diagnosticado como migraña, pero entonces era algo mucho peor, o sea, había una condición más grave Sí. detrás de la supuesta migraña. De la supuesta migraña. Porque pues a los 12 años, yo no sé qué año habrá sido eso, ya yo tengo 35. Pero, o sea que pues la tecnología no estaba tan avanzada ni nada de eso. Y no podían dar con el problema, pero los dolores de cabeza eran inmensos. Entonces, me intervienen en el hospital y ahí pues a través de diferentes estudios, diferentes especialistas empezaron a involucrar neurólogos, neurologists and stuff like that. Y ya ahí cuando empezaron a hacer sus estudios más a profundidad, fue que se vinieron a dar de cuenta que había nacido con una masa en el cerebro. Los doctores le preguntaban a mi papá, ¿tú sabías que ella tenía una masa en el cerebro? Porque parece que cuando mami me tenía en el vientre, eso no había salido a la luz había todavía. reflejado. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues me empiezan a hacer MRIs, CT scans, EEGs, y ahí es donde en el CT scan fue donde se dieron de cuenta, tú tienes una masa en el cerebro y esto te está provocando dolores de cabeza porque lo que está haciendo es que te está haciendo tanta presión que por las venas no puede fluir la sangre correctamente. Uh-huh. Entonces, al no poder fluir la sangre, lo que estaba sucediendo es que se estaban rompiendo esas venas y estaba liqueando sangre en mi cerebro. Oh, wow. So, la acumulación de la sangre con la agua en el cerebro era lo que estaba provocando la inflamación y el dolor.
Ajá, exacto. Te pregunto, ya mismo vamos a esa partecita. Verdaderamente, Lady es un milagro del Señor. Lady, en algún momento dado, en ese proceso, antes de entrar directamente al testimonio, en algún momento dado, dudaste de Dios, en algún momento dado, te sentías lejos de Él. ¿Cómo fue, cómo estaba tu estatus espiritual en ese momento? Um, en esa edad puedo decir que tuve más miedo ya después de saber cuál era la situación. Sí. De que en cualquier momento, porque donde estaba la masa, no podían operar. Wow. Ellos no, los doctores no querían ni meter la mano por la forma en donde estaba colocada la masa en el cerebro. No, los doctores dijeron, ahí no podemos hacer operación a cerebro abierto, no podemos hacerla. Lo que vamos a tener que hacer primero, la primera cirugía, lo que hicieron fue para aliviar los dolores de cabeza, lo que hicieron fue drenar toda esa agua y ese líquido y la sangre que había acumulada, que se había acumulado en mi cerebro, en mi cabeza. Empezaron a sacarla y ahí pues me hicieron una incision de aquí hasta el cerebro. Oh my God. Me hicieron otra para sacar, para drenar todo el líquido y la sangre que estaba ahí acumulada. ¿Sabes lo que pasa? Muchas ocasiones cuando estas situaciones llegan a la vida de los creyentes, porque no estamos exentos de pruebas, gente, tenemos que entender eso. Y mucha gente, al no tener su posición correcta en el Señor, duda, ¿ok? Y esto es normal que uno dude, pero que la duda te lleve a alejarte del Señor, quizás a renegar de la fe, el por qué te he sido fiel y mira todo lo que me ha venido, mejor me quedo en mi casa, no me hables del Señor, no me digas que Él me sana cuando estoy en esta condición, porque se está levantando una generación que no entiende su posición en Dios. Amén. Y el que tú puedas entender la posición que tienes en Él, a pesar de todas las situaciones que puedan llegar, mire, esto te hace afianzarte del Señor, agarrarte de las promesas de Él. Amén. Porque mire, no es fácil. Amén. Porque a pesar de las situaciones que nos puedan llegar como creyentes, todo obra, dice la palabra, todo obra para bien. Pablo le decía a los Efesios en su carta, en el capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Y que es una persona fiel, que no importa lo que venga, va a permanecer fiel. Dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió con un propósito. Y hay momentos que nos llegan estos de repente a nuestras vidas y preguntamos: Señor, pero tú me escogiste. ¿Por qué tengo que pasar por este proceso? Porque el proceso de Lady no ha sido fácil. O sea, no fue... El proceso apenas comenzaba desde los 12 años. Pero qué lindo es saber que estaba papá y mamá con una posición ahí puesta en el Señor, firme en Dios, que Dios iba a hacer la obra. Cuéntame de eso. ¿Cómo actuaban tus padres? O sea, ¿cómo te inyectaban fe en ese momento? O sea, ¿cómo ellos reaccionaron ante esa situación? ¿Cómo reaccionaste tú? La fe de mis papás, eso me sostuvo. Porque pues todavía pues juvenil. Eras una niña, sabes. Así es. Exacto. Mi papá, siempre, el que lo conoce sabe que siempre ha sido un hombre de fe. Mi mamá
mi papá ha visto tantos milagros que Dios ha hecho en la familia nuestra. Sí, Señor. Le resucita a mami. A mí a los 3 años de edad, yo me tomé un frasco de pastillas. Mi mamá parecía de los nervios. Y ella tomaba Xanax, diferentes pastillas para los nervios. Y a la edad de los 3 años, yo me tomo un frasco de pastillas donde papi me tiene que llevar al hospital y empiezo a convulsionar porque ya estaba, olvídate, cambiándome de color y todo, me estaba poniendo amarilla. Cuando papi me lleva al hospital, le dicen los doctores, ya no podemos hacer nada, ya eso entró a la sangre y ya no podemos hacer nada por ella a la edad de 3 años. Y entonces estos son testimonios que mi papá me dice en mi crianza. O sea que de esos testimonios yo me agarré. Eso siempre. Y cuando los doctores le dicen a papi que ya no tenía ni el remedio de hacer una transfusión de sangre porque ya era muy tarde, mi papá me testifica y testifica en todos los lugares donde ha testificado que él me agarra en sus brazos y le pide a Dios que Dios mismo me haga la transfusión de sangre. Wow. Y así mismo, como él lo pidió, así mismo Dios se lo concedió. Santo. Y eso fue a la edad de 3 años. Tú sabes que ese proceso a la edad de 3 años que yo no conocía, que era un proceso, yo no, pues mi mente, pues. Pero todas las cosas que sucedieron desde mi niñez, mi juventud, wow. Accidentes de vehículos. Sí. Tú sabes, Lulu, porque pues yo te he contado. Pero, o sea, hay situaciones que ocurren en nuestra vida. Yes. Y es porque Dios te va a atravesar por algo aún más fuerte. Sí, pero te tienes que arredinar de toda. Si ya tuviste la mano de Dios obrar, tienes que entender que en Dios no hay sombra de variación, Santo. Que Él no cambia. Sí, Señor. Que lo que Él hizo ayer, Él lo vuelve a hacer hoy porque Él no cambia. Amen. Tú sabes, y yo creo que es bien importante que nosotros entendamos nuestra posición en Dios. Yes. Porque si somos hijos, somos coherederos de sus promesas. Yes. Y estas son las promesas de las cuales nos arrendamos día tras día. No importando si la crisis va a ser enfermedad o lo que sea que nos vaya a atacar. Yes. Porque en todo Dios opera. Así es. Para Él no hay nada imposible. Y pues esos procesos fueron alimentando mi fe. Amén. Y pasando pues, comencé eso pues a los 12 años. Pero no fue hasta el año 20, la fecha no me acuerdo, fue en septiembre, y donde tuve la operación, la última operación, que fue ya para el último derrame cerebral que me dio, que fue el 7º, porque si cuento toda la historia va a ser bastante larga. Tú me decías que cada vez que quedabas embarazada, o sea, tú tienes 3 niños, pero las 2 nenas al principio, cada una de ellas tuviste un parto traumático, porque cada vez que quedabas embarazada, tu cerebro sufría el estrés del parto y entonces entrabas en crisis. Sí, bueno, para la primera, para Leilani, cuando voy a tenerla a ella, pues la tuve gracias a Dios por parto normal, cuando los doctores dijeron que pues yo no iba a poder empujar por causa de lo que ellos habrán dicho, pero como ya Dios había hecho la obra, sí, señor. No hay, tú sabes. Cuando tengo a mi primera hija, que me la llevo a la casa,
comienzo a tener lo que le dicen seizures, Sí, ataques convulsiones. epilépticos. Ajá. Ajá. Entonces, yo nunca en mi vida sufrí de nada de eso, de ataques epilépticos o lo que sea. Entonces, cuando sí tuve mi primera hija, ellos creen, los doctores creen, que por causa de el empujar, fue que me sucedieron esas cosas. Acuérdate que pues yo recién casada con Javi, nosotros nos casamos en el 2012, en el 2011 me hicieron la última operación. Wow. So, todos los aftermath, todos los efectos secundarios de esa cirugía comenzaron a suceder ya después que yo me caso con él. Entonces, todo eso pues entra en escena y empiezo a tener inflamación en el cerebro. Wow. Ahí fue donde empezaron las cositas un poquito más fuertes. Pero ya yo me había redindado de lo que ya Dios había hecho en la operación. Así es. Porque ya los doctores habían diagnosticado de que yo iba a quedar paralizada de mi lado derecho y eso no sucedió. Wow. So, todos los aftermaths que yo tuve después de la cirugía, Javi fue el que tuvo que presenciar todo eso. Wow. Recién casado, ni luna de miel tuvimos porque eso fue bien, bien difícil. Él me tuvo que cargar. Yo no podía andar. Había perdido hasta la memoria. Fueron muchísimas cosas las que sucedieron. Pero yo le doy gloria a Dios que Él sacó la cara. Tú sabes, que Dios fue el que posicionó todo en su lugar para que hoy pudiéramos testificar. Amén. El proceso fue difícil. Si entro en lujo de detalle, le daría demasiado de crédito al proceso. Pero Dios hizo una obra tan y tan linda que hasta el día de hoy yo no he vuelto a tener dolores de cabeza. Todo lo que me dijeron, eso ya quedó atrás. Eso es. Dios me vuelve a posicionar en esa fe tan preciosa, porque la fe es la que mueve montañas. Amén, sí, Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y yo creo que Dios nos pasa por esos procesos para que la fe de nosotros aumente, para que nosotros podamos agradarlo a Él. Y pues, volviendo al testimonio, perdón. Bueno, pues me casó con Javi. Ahí pues tuvo que ver bastante. Bueno, se casó conmigo en 105, pesando 105. Y yo llegué a 200 libras. Wow. Y quedar casi inmóvil de mis piernas por causa de las pastillas que me habían dado los doctores por estar bajo esteroides. Eso fue feo, fue bien feo. Pero durante ese proceso que yo estoy tomando pues precauciones y tomándome las pastillas que los doctores me dieron para que me tomara, por la inflamación en el cerebro, pues
comienzo a tomarme esas pastillas lo que estaban haciendo es que me estaban deteriorando a mí misma. Wow. Y me comenzaron a afectar en un sinnúmero de formas. Y cuando todavía estoy en ese proceso que le estoy clamando a Dios, yo siento como que Dios mismo me confronta y me dice, ¿dónde está tu fe? Y en mi espíritu yo sentí dejar las pastillas a fuerza. Wow. El que sabe que ha tomado ciertos medicamentos así, es como romper drogadicción, es como romper vicio. Exacto. Y los doctores, eso no es lo que recomiendan, de que tú dejes una droga de la noche a la mañana. Exacto. Pero como yo lo sentí en mi espíritu, de que Dios me lo puso y que Dios me confrontó. Santo. Para creerle a Él y solo a Él. Amén. Dejo las pastillas, comienzo a tener un fuerte, like a bad reaction, como una reacción en mi cuerpo por todo lo que estaba tratando de hacer, que estaba tratando de dejar esas pastillas. Y yo comienzo a tener diferentes cosas en mi mente. Comienzo a tener like hallucinations. And bueno, mi hermana, mi hermano, mi familia entera sabe, le comencé a tener miedo a las nubes. Wow. Fue una experiencia bien horrible, pero me estaba llevando a creerle a Dios. Yo dije, Dios mío, yo no voy a volver a esas pastillas. Yes. Yo decidí dejarlas y las voy a dejar por completo y no van a volver a tocar mi cuerpo. Sí, Señor. Y hasta el día de hoy puedo decir que yo no he tomado pastillas de ese panorama desde el momento que yo decidí dejarla. Yo dije, Dios mío, yo te voy a creer, porque si tú de la cama me levantaste, yes, porque yo haya visto un efecto secundario de lo que el hombre había, porque acuérdate, hay efectos secundarios cuando el hombre mete la mano. Así es. Pero cuando Dios mete la mano, aleluya, olvídate. Eso, lo hace y lo sella la sanidad. Exacto. Pero todavía mi fe no había accionado por completo. Yes. Porque yo todavía me estaba tomando las pastillas que me estaban afectando. Uh-huh. Cuando decido dejarla, es que como que hay release, como que hubo un release de todo. Amen. Y vamos al tema, recuperando tu posición en Cristo. Hay que tener bastante fe. Hay que tener fe para poder entender que lo que Dios tiene contigo es mayor. Yes. Que lo que puedas estar atravesando. Amén. Sí, Señor. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo es tiempo de recuperar la fe, recuperar tu posición en Cristo, porque cuando Dios te posiciona es algo hermoso. Yes. Porque Dios nos posiciona como hijos, aún sabiendo nuestras debilidades. Amén. Aún sabiendo que tú puedes fallarle, aún entendiendo de que puedes flaquear en un momento dado. Cuando dijimos recuperando tu posición en Cristo, cuando saltó el tema Lulú, yo dije, bueno, para recuperar tu posición en Cristo, pues vamos a volvernos al origen. Así es. Vamos al origen. ¿A quién fue que Dios le dio posición desde el comienzo? Así es. Entonces, llego a Adán. Adán, pues nosotros somos hijos. Así es. Si sabemos nuestra posición, sabemos cómo recuperarla.
Si tu posición es hijo, tienes que volver al Padre. Adán comete el error. Dios lo confronta. Le dice, después que peca, después que desobedece lo que Dios le había mandado, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Eso es. Adán se esconde. Cuando tú abandonas la posición que Dios te dio, por X razón, la razón aquí no es la que importa. Abandonaste el lugar, tienes que volver. Así es. Entonces, si tú no vuelves, Él te va a llamar, como tuvo que llamar a Adán. Y yo me imagino, y yo estudiando esto, yo decía, Dios mío, ¿a cuántas personas tú le estarás diciendo? Santo, sí, Señor. Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Sí, Señor. Llamándote por el nombre. Llamándote por el nombre. Santo. Para que vuelvas a la posición que Dios te colocó. Aleluya, sí, Señor. Porque aunque el pecado te quiso sacar de tu posición, la desobediencia o lo que sea que haya sido, que hayas atravesado, sea el desánimo, sea lo que te hizo retroceder en Dios, Dios te está llamando. Yes. Dios te quiere confrontar y decirte, abandonaste tu lugar, pero todavía está ahí. Yes. Para que lo vuelvas a retomar. Porque a veces pensamos, yo abandoné a Dios, ¿cómo voy a volver a Él? Y quiero ir a Génesis capítulo 3, Yes. versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Brinco al versículo 20. Y llamó a Adán. Espérate. Al versículo 10, perdón. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Cuando yo necesito que tú entiendas que cuando Dios te confronta para que tú recuperes lo perdido, para que tú vuelvas a donde Él te colocó, que regreses a la posición donde Él te puso, Él no te está llamando para avergonzarte. Él te está llamando para volver a colocarte, Sí, para volver a posicionarte donde Él ya desde el comienzo, yes. Él ya había predestinado. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Yes. Los tales son hijos de Dios. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu para poder caminar con Dios. Cuando nosotros perdemos intimidad con Dios, ahí es donde perdemos la relación con Dios. Pero aunque tú hayas perdido la relación con Dios, Dios quiere volver a posicionarte. Dios quiere volver a hacerte vestidura. Amén. Volver a colocar en ti lo que Él ya había, había puesto. Amén. El simple hecho que tú hayas fallado a Dios, el simple hecho que tú hayas retrocedido en este caminar, eso no te quitas de la mente de Dios, eso no te quita del corazón de Dios.
Dios quiere que tú vuelvas a Él. Amén. Dios quiere que tú te posiciones, porque las cosas que Dios tiene para sus hijos son cosas hermosas. Amén. Dios habla sobre cada ser humano, el propósito que Él tiene con cada ser humano. Adán era labrador de la tierra, abandona su posición, pero Dios lo vuelve a colocar para que labre la tierra, para que la trabaje. Tú sabes, a veces hay personas que piensan, no, yo me fui lejos de Dios, ¿cómo Dios me va a perdonar? Uh-huh. Y sucede con el hijo pródigo. Se aleja de Dios y dice, cuando ya ve que tiene la necesidad, porque hay personas que tienen la necesidad de Dios y reconocen que tienen la necesidad de Dios, que hay un vacío allá adentro, que ni el mundo, ni los placeres, ni nada de lo que tú estés buscando allá afuera ha podido llenarlo. Es porque tienes que volver al Padre. Sí, Señor. Solamente el Padre es el que puede llenar ese vacío que tú estás sintiendo. El hijo pródigo dice, ya después de haber pues pasado todo su proceso, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Aleluya. Tú te puedes sentir lejos de Dios ahora mismo. Yes. Pero aunque tú estés allá en el cuarto secretito, puedes estar en la barra, puedes estar donde quiera que tú te encuentres. Santo Dios. Y Dios en su misericordia te está mirando, aunque estás lejos. Sí, Señor. Dios te está mirando bajo misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A veces hay personas que piensan que porque se alejaron de Dios, que ya Dios no los va a mirar como hijos. Y esta parábola es tan y tan especial porque tenemos que entender el amor de Dios. Yes. Y el amor de Dios es tan infinito que Él no le importa, Él no te va a traer a su presencia para reclamarte. Aún de lejos te va a mirar con misericordia. Yes. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra ti. Vuelve y se lo repite. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque tú no te sientas digno de ser llamado tu hijo, llamado hijo de Dios, Dios no cancela. Dios no cancela esa identidad que Él ya te dio desde el comienzo. Yes. Hay una identidad que por más lejos que tú corras de Dios, no se cancela. Yes. Te adoramos, Dios de gloria. Aleluya. Sí, Señor. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice, pero hazme como uno de tus siervos. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y en su calzado y en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este era mi hijo perdido y es hallado. Y Dios se comienza a regocijar. El padre cuando pierde esta parábola, Dios mío, Padre, es tan linda porque este es el evangelio. Así es. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que te va a alcanzar donde quiera que te metas. Amen. Te puedes ir a la profundidad de donde sea, esconderte a lo más lejos. Sí, Señor. Él te está viendo.
Yes. Él sabe dónde tú estás. Y él dice ¿Tú en te el crees libro que de cuando los él le Efesios, preguntó a Adán dónde tú estás, así es. Y él no sabía dónde Adán estaba? él dice en el libro de los Efesios, te bendije con toda bendición espiritual. ¿Desde que Yes. Desde antes de la fundación del mundo. Qué poderoso, Ujú. amada. Y veo que Lady se conmueve en el espíritu porque sabemos, amén, lo que hemos experimentado, esa misericordia y esa gracia del Señor en medio de tantos procesos. Hemos visto cómo el Señor la ha ayudado, la ha fortalecido. Lady, nos quedan, ¿cuántos minutitos? 5 minutos. Lady, esto está poderoso. Yo quiero enseñar aquí, no sé si más adelante pueda darle las fotos al pastor. No, la cámara no sé si puede acercarse para ver estas fotos, pero estas fotos son impresionantes. Son impresionantes. Vemos aquí un proceso donde Lady está acostada en una cama con un aparato puesto en su cabeza. Estos son tornillos literalmente dentro de su cabeza que sobresalen. Es como si estuviesen aguantando su cráneo. Yo le haré llegar estas fotos al pastor ya mismo para que las pueda presentar. Pero verdaderamente hemos visto la misericordia y la gracia del Señor en la vida de Lady. Amén. Lady, ciertamente Dios selló tu sanidad. Ocurre algo antes de tú quedar embarazada de tu hijo. El Señor te advierte que vas a tener un tercer hijo después que pensabas que no ibas a quedar más embarazada debido a los traumas que había sufrido. Cuéntame rapidito de eso porque ya estamos terminando y queremos ser fiel con el tiempo y queremos orar. Bueno, pues el último que tuve pues fue Yadiel. Le puse Yadiel porque el nombre significa Jehová oído. Yes. Y pues fue el cierre. Dios cerró con broche de oro y me dio ese varoncito. Bueno, él salió bien rápido, ¿qué puedo decir? Llegué al hospital, empujé 1 vez y media y salió. ¿Y no hubo ningún tipo de trauma? No, para nada. Ni para la segunda tampoco. Ok. O sea, Dios hizo una obra poderosa en ti, selló la sanidad. Qué hermosa Sí, bendición. amén. Dios ha sido bueno, Lady. ¿Y Amén. qué tú le dices? ¿Cómo tú le dirías en este momento a alguien que nos está viendo que está pasando por un proceso como este, de una enfermedad que no sabe qué hacer? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a esa persona rapidito? ¿Qué tú le aconsejarías? Le aconsejaría que no se suelte de Dios, que Él es el médico por excelencia y sobre todo diagnóstico que te pueda dar el hombre, Amén. no será superior a la respuesta que tiene Dios. Aunque Dios te permita pasar por el proceso, no es que Dios dejó de ser Dios. Es que Él quiere que tú creas en Él para entonces esos milagros volver a manifestar. Amén. Sí, Señor. Qué bendición. Lady, sabemos que en estos días por ahí hemos visto que has lanzado tu primer sencillo. Cuéntanos rapidito de eso. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, el sencillo sale creo en 9 días. O sea, va a salir, o sea, en 9 días. El 19 de este mes. Perfecto. O estamos a 9 hoy, perdón. En 10 días. Amén. En 10 Perdona. días vemos el próximo sencillo. ¿Cómo se titula? Él volverá. ¿Y cómo fue eso? Bueno, esa alabanza nace en mi corazón viendo los sucesos que estamos viviendo. O sea, la Biblia dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora Amén. que Él ha de venir. Pero los tiempos nos van a dar un Eso es. de que Él vuelve. Amén. Y sentí en mi corazón hacer esta alabanza inspirada por Dios, porque nada de la letra puedo decir que es mía. Toda dádiva perfecta viene de allá del cielo. Yes, amen. Dios pone en nosotros el querer como el hacer.
O sea que puedo decir que fue inspirada por Dios. Fue una alabanza que escribí hace ya como 2 años. Y dije, esta es la alabanza que, bueno, tengo varias alabanzas que he escrito, tengo muchísimas que Dios me ha dado, pero esta sentí el impulso de tirar esta al medio. Sentí en mi espíritu como que Dios me dejó sentir, esta es la que quiero Amén. que grabe. Le doy gracias a Dios por la puerta que se abrió en Venezuela. El productor es de allá. Todo el trabajo pues fue entre Detroit, Indiana y Venezuela. Qué bendición. Y ha sido una experiencia poderosa. Única, de verdad. Qué bueno. Yeah. Amén. Pues, Lady, vamos a orar porque sabemos Amén. que el Señor ha ministrado de forma especial y siempre hay 3 poblaciones que nos escuchan: los descarriados, los que no conocen al Señor, y un pueblo Amén. que necesita, que hay un pueblo grande de creyentes que nos escuchan. Amén. Y por último, 4, ¿verdad? Gente que no conoce al Señor, que necesita, descarriados, gente que necesita un milagro hoy, y gente que conoce al Señor y aquellos que no conocen. 4 poblaciones. Vamos a orar rapidito para que el Amén. Señor haga una obra poderosa en el que está lejos Amén. del Señor y que hoy recupere su posición, en aquel que necesita un milagro, Amén. en aquel que no le conoce. Hoy le invitamos a que le dé el espacio al Espíritu Santo a obrar. Y este pueblo hermoso que sigue, que quizás hoy está pasando por momentos duros, que está atravesando un proceso, que Dios le fortalezca. Oremos, Lady. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor amado, estamos ante tu Dios. presencia, Dios mío, dándote las gracias, Dios mío, Padre Santo, por abrir estos medios, Dios mío, Padre, de comunicación para poder testificar de tu grandeza, Dios mío, de tus prodigios y de tus milagros, Dios mío, Padre Santo. Gracias, Señor Dios. amado, Jehová Dios de gloria, yo te pido, Dios mío, Señor, que esta palabra, Dios mío, Padre Santo, que hemos traído pueda clavar en el corazón, Dios mío, Señor amado, del oyente, Dios mío, Padre Santo, y que tú hayas llegado, Dios mío, Padre Santo, a la necesidad, Dios mío, donde está, Dios mío, Padre amado, Jehová Dios de gloria, y que tú te glorifiques, Dios mío, Padre Santo, en cada corazón, aquel que se fue lejos de tu presencia, Dios mío. Sí, Yo te Señor. pido, Dios Qué de bueno gloria, que otra tú lo vez. alcances, Dios mío, Señor amado, Padre Santo, Jehová, tu mano no se ha cortado para salvar, tu mano no se ha cortado para hacer milagros, Dios mío, Padre Santo, tú sigues siendo el mismo, Padre eterno, Dios de gloria, que puedan entender, Dios mío, Padre Santo, que tu amor es infinito y que todavía tú lo estás llamando, Dios mío, que tú no te has olvidado de ellos, Dios mío, Padre Santo, Dios de gloria, Dios mío, Padre, te pido, Dios mío, Padre Santo, a través de estos medios que tú te glorifiques, Sí, que si hay una persona, Dios mío, Sí, Padre Señor. Santo, detrás de esta pantalla, Dios mío, Padre, que está pasando por alguna situación, Dios mío, Padre, en su cuerpo físico, Dios mío, Señor amado, oh Dios mío, Padre Santo, en cierta ocasión, Dios mío, Padre, aquel, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, diré la palabra y el criado sanará, Dios mío. Ahora enviamos tu palabra de poder, tu palabra de virtud, y te pedimos, Dios de gloria, que tú te glorifiques y que tu Padre Santo, Señor amado, obre, Dios mío, Padre Santo, y Dios mío, por tus llagas preciosas, Dios mío, sean sanos, puedan testificar de tus milagros, Dios mío, Señor. Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre, te pido que te glorifiques, Dios mío, en aquel que se encuentra, Dios mío, Padre Santo, desanimado. Aquel, Dios mío, Padre Santo, Jehová Dios de gloria, que está, Dios mío, entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. Te pido, Dios mío, Padre, que tú te glorifiques en él. Dios mío, que tú llegues, Dios mío, Padre Santo, a cada rincón, Dios mío, Señor amado, donde se encuentran, Dios mío, Padre, hijos tuyos, que han perdido, Dios mío, identidad, Padre Santo. Aleluya. Que, Dios mío, a través de estos medios puedan volver a recuperarla y entender que tú los llamas, Dios mío, Padre Santo, sí, que Señor. fiel es el que llamó, Dios mío, Santo. Padre, que a ti no te importa la condición en la que
estén, Dios mío, Yes. Señor Dios de gloria, que tú todavía alcanzas, Dios mío, Padre, que Gracias, tú todavía Dios. levantas, que tú todavía restauras, Dios mío, Dios de gloria. Gracias, Y Señor. daremos toda gloria y toda Gracias, honra, Señor. porque solo a ti te pertenece, Aleluya. Dios mío. Gracias, Señor Glorioso. amado, sabemos que tú lo harás. En ti estamos confiados, Padre Santo, nuestra fe está puesta en ti, Dios Yes. mío. En el nombre de Jesús te pedimos Amén, todas estas Señor. cosas. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bendición. Lady, el Amén. haberte tenido. Siente algo especial en esta tarde. Amén. Yo sé que el Señor ha ministrado de forma especial. Vamos a estar viendo las fotos de ella en el hospital. El antes y el después. Este es el después. Una joven bella, preciosa, madre de 3 niños, esposa, amén, de un gran ministro del Señor. Y damos gloria a Dios por la vida de Javi y de Lady. Yo sé que apenas es el comienzo de grandes victorias. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias, Lady, por haber estado con nosotros. Y nos Gracias por despedimos. tenernos. Amén, Dios te bendiga. De este tu programa, Entre tú y yo. Te veo el próximo miércoles. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Lady.